gusto de saludarles una vez más. Les habla el doctor Miguel Ángel Núñez en una nueva cápsula sobre matrimonio y parejas. Cada vez que hacemos estas cápsulas, hacemos pensando en dar pequeños tips que puedan ayudarnos a tener una mejor relación de pareja o un mejor matrimonio. No es fácil estar casado, no es fácil tener pareja, porque es difícil vivir consigo mismo y vivir con otra persona es un poquito mucho difícil. Sale complicado vivir con otra persona. Ahora, hoy día vamos a hablar de independencia, que es lo contrario a la codependencia. ¿Qué es la codependencia? La codependencia es un concepto que surgió en los estudios en psicología en el contexto de los estudios que se han hecho o se comenzaron a hacer sobre alcoholismo. Se descubrió, en el contexto de los alcohólicos, que las esposas de alcohólicos o esposos de alcohólicas empezaban a desarrollar una actitud de depender del alcohólico, en este caso, para su emoción o su sentimiento o su conducta. Y dependiendo de cómo estaba la persona, era cómo ellos iban a actuar o se iban a sentir, etc. Y se generó esta situación de codependencia, dependo del otro para reaccionar de una determinada manera. Luego descubrieron que el mismo proceso mental se produce con gente que está casado con narcisistas, que está casado con ludópatas, que está casado con drogadictos, que está casado con gente maltratadora, etcétera, etcétera. Y se descubrió que finalmente es un proceso de adaptación que los seres humanos tenemos que es inapropiado, porque no soy capaz de poner freno, que es un gran problema de los codependientes, que no son capaces de poner límites y no son capaces de decir basta y terminan como tipo gelatina amoldándose al otro y no entendiendo que hay que ser independiente y decir no, basta, se acabó. Ahora, mucha gente cree que estar casado o estar en pareja es fusionarse con otra persona. Y eso es falso. Estar en pareja o estar casado implica que dos personas individuales e independientes deciden hacer un pacto de unión donde cada uno respeta la individualidad y la independencia del otro, pero siguen siendo pareja. No fusionadas, sino unidas. Hay una gran diferencia entre unir y fusionar. Para el que no esté entendiendo, cuando tú fusionas algo, haces que la esencia de uno y otro desaparezca en la del otro. Por ejemplo, tomas dos metales y los fusionas, es decir, los pones en un crisol para que se conviertan en líquido y luego los juntas y sale otra cosa. Y esa cosa que sale está fusionada. Y en algunos casos tú no puedes determinar dónde es uno y dónde es el otro. Eso no es matrimonio, eso no es pareja. Por un mal uso de un texto de la Biblia, y serán uno, que en realidad no está hablando de eso el texto está mal traducido, entre paréntesis, como muchos textos, está hablando de unidad, no de fusión. La gente dice, bueno, es que ahora que nosotros nos casamos, dejamos de ser nosotros individuos y ahora tengo que pensar solo en lo que a él le interesa o a ella. No, no es correcto. Eso es fusión. No, aquí se trata de armonía, se trata de unidad, no se trata de uniformidad, no se trata de cantar el mismo canto, se trata de que sean capaces de ponerse de acuerdo en base al respeto para que la independencia y la individualidad se mantenga de ambos. Y esto es muy serio, es una cosa muy compleja, porque habitualmente no lo entendemos y no lo hacemos. La independencia consiste en tener criterio propio, tener opinión propia, tener gustos propios, tener capacidad de decir no, tener capacidad de decir esto no es lo que quiero para mi vida,
o deseo otra cosa, etcétera. Ser capaz de decir lo que te corresponde decir. Ahora, ¿cuándo se empieza a perder la independencia? Cuando empiezo a tener actitudes de codependencia y dejo de pensar en mí y me uno a lo del otro y olvidándome de mí mismo. Yo pienso, por ejemplo, en algunas personas que he atendido alguna vez, donde la gente termina renunciando. Mi abuela repetía constantemente, mi pobre abuela, que enviudó muy joven, y no sé qué tipo de experiencia tuvo con mi abuelo, porque de mi abuelo no hablaba nunca, nunca. Así que eso para mí es medio sintomático. Mi abuelo se llamaba Liborio, esos nombres tan raros. Fue un minero que murió en una oficina salitrera en el norte de Chile. Nunca he sabido muchos antecedentes, ni mi madre cuenta, ni mi abuela tampoco. Y mi abuela solía repetir esta frase, una mala frase: para que el matrimonio funcione, alguien tiene que ceder. Y lo decía con cierto aire de solemnidad. No, no, perdóname, no. Eso es absurdo. Y fíjense lo ridículo de esto. Es que muchas de las personas, o la mayoría de las personas, que termina cediendo para que el matrimonio funcione son las mujeres. Porque culturalmente se les enseña a ceder, partiendo por el apellido, que me parece otro ridiculez de colonialismo matrimonial. Absurdo. Mi esposa no es Núñez, ella es Toman. Y a mucha honra. Yo nunca le he pedido a mi esposa, me parecería una falta de respeto que renuncie a su apellido por un esposo. No, en absoluto. Ella tiene su apellido que de alguna manera eh, señala su identidad. Las personas tienen su identidad. Por lo tanto, tienen que ser respetadas en su identidad. Eh, pero ceder, el marido se le ocurre irse a la punta del cerro y la familia tiene que ir detrás de él, sin acuerdo, sin consideración de la esposa, simplemente porque se le ocurrió. No, un momentito, así no funciona. Somos independientes, tenemos que tomar decisiones donde nuestras independencias sean respetadas, donde nuestras individualidades sean respetadas, porque de otra manera eso termina configurando un cuadro de codependencia, porque tienes que renunciar. No, llega a un acuerdo. ¿Y qué es un acuerdo? Llegar a un punto intermedio donde ambos ceden para poder ponerse de acuerdo. De eso se trata un acuerdo. Un acuerdo es una negociación donde cada uno toma un acuerdo y dice, bueno, está bien, yo cedo, tú cedes y llegamos a este punto que ambos nos sentimos medianamente contentos. Preservar la independencia en un matrimonio, en una relación de pareja, es fundamental para el equilibrio de las personas. Cuando tú no mantienes tu independencia, terminas siendo una persona codependiente. Y la falta de independencia propicia o crea el ambiente para el abuso, para el maltrato. Así que ten cuidado, especialmente mujeres que me están escuchando. Tienes todo el derecho del mundo a decir no, tienes todo el derecho del mundo a decir esto no quiero para mí, quiero otra cosa, y llega un acuerdo, porque la otra persona también tiene derecho a decir no y a decir no estoy de acuerdo. Por lo tanto, lleguen a un punto intermedio. Preservar la independencia es preservar la salud mental y también preservar el matrimonio. Porque lamentablemente cuando hay fusión y cuando perdemos nuestra identidad, terminamos en situaciones muy lamentables. Yo trato a gente que está frustrada por estar casado, frustrado por tener que estar viviendo bajo una circunstancia que no quiere vivir, simplemente porque tuvo que renunciar a todo, incluyendo su independencia como individuo. Eso no es algo que sea lógico ni sea sano. Un matrimonio no es eso. Nadie te pide que renuncies
a tu identidad, a tu individualidad, a tu independencia. No vale la pena, entre paréntesis, señoras, perder la independencia por un marido. No vale la pena. Y a los maridos que también empiezan a perder su independencia porque se casan con mujeres que pretenden que todo tiene que hacerse de acuerdo a lo que ellas dicen, no vale la pena porque a largo plazo eso es destructivo. Y cuando tú cedes es autodestructivo. ¿En qué consiste una pareja sana? En que se pongan de acuerdo respetando sus mutuas individualidades y sus mutuas independencias, porque tienen derecho a tener sus propios gustos, tienen derecho a tener sus propias anhelos, tienen derecho a crear un futuro propio y cuando estamos casados con un futuro propio, pero va unido al del otro, juntos, marchamos juntos, pero nunca, nunca confusión, sino con unidad y con armonía, que es algo muy distinto. Un gusto de haberles saludado. Les ha hablado el doctor Miguel Ángel Núñez.